Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde ustedes se encuentran y estén mirando su programa El Revolcón Internacional, transmitido por el tercer canal. Como siempre, les propongo, los invito a que toquen la manito, la campanita de me gusta, que dejen sus comentarios, siempre que sean respetuosos, así no estén de acuerdo con este programa o con lo que se dice en el programa, y a que se suscriban, tanto al Revolcón Internacional como a su tercer canal. En esta ocasión les voy a presentar una intervención que hice, como yo le dije, el 5 de julio pasado, en el Palacio de las Naciones de Ginebra, en un evento paralelo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se tituló La desigualdad mundial y su impacto negativo en los derechos humanos. Este encuentro, donde, repito, participé por vía de un video, fue organizado por el Centro de Promoción del Desarrollo Social GIGE de la ciudad china de Chongqing, espero que así se pronuncie. También por la Asociación Internacional para los Derechos Humanos y el Desarrollo Social y el Instituto de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad de Ciencias Políticas y de Derechos del Sureste de China. Fue un programa, una actividad, disculpen, que fue muy visitada, que fue donde estuvieron presentes directamente representantes de las delegaciones de China, de Rusia, de Colombia, de Venezuela y de otros países del mundo. Existieron 5 expertos, entre los cuales con mucho honor estuve presente, hablando de este tema. En mi caso hablé sobre el papel de la prensa en las medidas coercitivas, en las medidas represivas que asume Estados Unidos y sus aliados, particularmente europeos, contra algunas naciones que ellos consideran no son sus amigas y que, porque no son sus amigas, entonces violan los derechos humanos, no son democráticas, etcétera, etcétera. Donde muestro que la prensa se convierte en estos casos en un general de guerra, donde su papel es lavar el cerebro de las personas para aceptar desde guerras, o mejor, aceptar desde agresiones hasta guerras, como ha sucedido ya en varios casos en el mundo. Y por lógica, aceptar que a un país hay que castigarlo con medidas que le impidan conseguir desde alimentos hasta medicinas, como es el caso de Irán, como es el caso de Cuba, como es el caso de Venezuela y otros casos en el mundo. Entonces los dejo aquí con esta intervención que realicé en esta conferencia de Naciones Unidas. Un gran saludo y los invito al próximo programa del Revolcón Internacional. Ante la pregunta que le realizaba una periodista el 2 de mayo del 2011 al fundador del sitio Wikileaks, Julian Assange, sobre para él cuál era el principal peligro, él respondía: la ignorancia. La ignorancia en que los grandes monopolios o oligomonopolios de la información han tendido sobre la inmensa mayoría de personas en este mundo. Él decía que esta ignorancia era que llevaba a muchos ciudadanos en el mundo a aceptar las guerras, aunque nadie quería una guerra. Los medios de información, decía Julian Assange, era quien le lavaba la cabeza a las personas, los metía en una especie de ignorancia para que aceptaran lo que ellos no deseaban o no deseábamos. Pues bien, esto es una gran realidad. Para poder hablar hoy de las medidas coercitivas contra muchos países en el mundo que Estados Unidos principalmente, pero también la Unión Europea, hacen contra
repito, varios países en el mundo, se necesita del papel muy importante y básico de los grandes medios de información que por coincidencia, una rara coincidencia dirían algunos, pertenecen a personas, instituciones y empresas que tienen su base, su sede en Estados Unidos y en países de la Unión Europea. Estados Unidos siempre dijo que era la prensa uno de los principales causantes de la derrota en Vietnam, porque la prensa había podido ir y contar la verdad. Casi siempre contó la verdad. Después de ese momento, la prensa ha servido para manipular las cabezas de las personas en este mundo. Yo tengo, hasta el día de hoy, muchas amistades y con nivel de intelectuales en América Latina que se oponen a la China, se oponen a la presencia de la China en América Latina y a Rusia, y mucho más ahora a Rusia con esta guerra en Ucrania, porque se dice de que son un peligro para la democracia. Yo les pregunto por qué, y no saben realmente responder, o si me responden es lo que han leído en la gran prensa, estos monopolios, oligomonopolios de la información. Yo tengo una frase muy simple para contradecirles. Yo digo, a la China, ni Rusia o Irán han venido a América Latina a enseñar, a torturar, a asesinar, perdón, y a matar personas como si lo ha hecho el ejército estadounidense, como si lo han hecho los ejércitos, muchos ejércitos europeos. China no ha venido a avasallarnos, la Rusia tampoco. Por el contrario, han venido a aportar sus economías para el desarrollo de estos países. Y esto automáticamente los ha puesto en la línea, en la mira de los medios de información, pero primero de los medios políticos en Washington y en Bruselas, y después los medios de información. Y la prensa ha llegado bombardeando la cabeza, la mente de las personas, volteando con mentiras la realidad y lanzan una especie de bombas informativas todos los días, todos los momentos de una gran campaña mundial, casi mundial, y vuelven una realidad, la vuelven una mentira. Y con esta mentira es que se basan no solamente para armar guerras como las han armado, para invadir países, para tener el pretexto de invadir países como se han hecho. Pero es que además hay una particularidad, es que no solamente las guerras son militares, las guerras son con cañones, son con balas, son con armamento. No, yo creo, y estoy completamente seguro, y eso se puede ver fácilmente, que las guerras que más están librando ahora, que más están produciendo bajas quiere decir muertes por desnutrición, por todas las medidas que Estados Unidos y la Unión Europea asume contra muchos países, en el caso de Irán, en el caso de Libia, en el caso de Cuba, en el caso de Venezuela y de otros países, esos traen más muerte por desnutrición, porque no hay los medios, porque se frenan las posibilidades de obtener los medios de salud, los medios económicos y ponen a una población de reo, donde la prensa tiene que ver en que las gentes en Europa y en Estados Unidos acepten que hay necesidad de castigar a países como Cuba, repito, Venezuela, que es en el caso de América Latina, el caso que conozco, pero también es esta prensa que sirve para lavarle la cabeza, como yo lo he dicho, lavarles el cerebro a las personas en el mundo, principalmente en Europa y principalmente en Estados Unidos y Canadá, para aceptar de que es necesario bloquear o tomar medidas contra la China, contra Rusia, contra Irán y otros países, porque atentan contra la democracia y la civilización occidental. No se puede hablar de los señalamientos que hacen a violación a los derechos humanos en China, en Rusia, en Irán, en Cuba, en Venezuela, sin ver el papel que juegan esta prensa.
porque una cosa es que Washington y Bruselas señalen a estos países que violan derechos humanos, no podría ser posible sin el eco y el aumento de ese eco de la gran prensa, donde un grano de arena la vuelven una playa completa repleta de mentiras. Pero la prensa, esa misma prensa, se olvida de las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen al interior de Estados Unidos y que la Unión Europea comete al interior de sus países. Violaciones muy, muy graves que en muchos países, por ejemplo, en Cuba, en Venezuela, los gobiernos de estos dos países nunca han cometido las violaciones a los derechos humanos que los gobiernos europeos cometen al interior con sus fuerzas represivas, o en Estados Unidos. Además de la violación de los derechos humanos por la fuerza de la policía, pero también por el racismo y por la segregación de todo tipo, económico y, repito, también racial. Entonces yo creo que hay en estos debates sobre la violación a los derechos humanos, las sanciones debido a las presuntas violaciones a los derechos humanos en muchos países, hay que ver el papel fundamental que juega la prensa para poner ignorante a la gente y ante una realidad convertirla en mentira y así poder castigar a algunas naciones. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NEC y DaviPlata 310-779-3518. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.